Tres elementos que si llegan a coincidir en la vida de una persona, esa persona está en riesgo, en un serio riesgo su vida, corre peligro su vida. Algunos pueden pensar que esos tres elementos pueden ser las drogas, el alcohol y el tabaco. Y sí, son los tres elementos dañinos, pero no me estoy refiriendo a ellos. Tampoco me estoy refiriendo a la falta de trabajo, la pobreza y el hambre, que cuando coinciden también pueden ser bastante letales para la existencia humana. Los tres elementos que muy relacionados entre sí tienen el poder de poner en serio riesgo la vida de cualquiera de nosotros, para mí son la monotonía, la rutina y el aburrimiento. Y no es caprichoso dar este orden de los elementos, porque la presencia de uno desencadena la presencia del otro y la presencia del segundo, la presencia del tercero. Cuando hablamos de monotonía, literalmente ustedes saben que monotonía significa un mismo tono, pero el sentido que le damos popularmente a algo monótono es algo que no tiene ningún tipo de variación, que no cambia nunca. Por eso cuando alguien habla en forma monótona nos podemos dormir escuchándolo. Cuando escuchamos una música monótona, después de un ratito ya nos empieza a cansar. Pero la monotonía en nuestras vidas puede asegurarnos el segundo elemento, que es la rutina. La rutina es una costumbre, un hábito adquirido, de tal manera que hacemos las cosas en forma de mera práctica y casi en forma automática. De tal manera que si nuestro trabajo es algo monótono, nos vamos a dar cuenta tarde o temprano que termina siendo algo rutinario lo que hacemos, porque lo hacemos todos los días, hacemos lo mismo, entonces es monótono, es rutinario, y esto nos lleva a lo tercero, que es el aburrimiento. El aburrimiento no es simplemente cansarse de ver una película mala en argumento, sino que es algo más profundo, es el cansancio del ánimo. El aburrimiento es el cansancio del ánimo originado por la falta de estímulo o variedad. Eso es aburrimiento. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la serie sobre la fe que estamos hablando desde hace ya un par de domingos? Bueno, lo van a entender un poquito más si me acompañan al capítulo 5 de Génesis, y ahí tenemos un tipo de texto que para muchos es somnífero, que son las genealogías. Uno habla de genealogía y ya se desanima. Uy, ¿va a leer toda la genealogía, pastor? No vamos a leer toda la genealogía. Hay genealogías más largas, les aclaro, como la de Mateo, por ejemplo, pero esta voy a leer solamente una parte, pero presten atención a lo monótono, lo rutinario y lo aburrido. Dice, voy a leer Génesis 5 desde el versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Después que engendró a Enós, Set vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Versículo 8 de Génesis 5. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Después que engendró a Cainán, Enós vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enós fueron 905 años y murió. Saltamos al versículo 18, porque los que siguen diciendo lo mismo, pero con otros nombres. Y llegamos a este versículo que dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Pero presten atención ahora. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas.
¿sí? Y dice el versículo así, 23, así todos los días de Enoc fueron 365 años, pero ¿cómo sigue? Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando ya nos estaba ganando, como decía recién, la monotonía, la rutina y el aburrimiento, hay alguien que altera la lista. Hay alguien que se llamó Enoc, que si ustedes van, como vamos a ir en un instante, a Hebreos 11, es el segundo en el listado de los denominados héroes de la fe, a los que también estamos llamando como aprobados en la fe. Y se dice de él en Hebreos 11, pero el versículo 5, lo siguiente. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra versión de este mismo versículo, ustedes la van a ver ahí en pantalla, dice, por la fe, Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, Dios declaró que Él le había agradado. Lo primero que a destacar de lo que se cuenta de Enoc es que el autor bíblico hace como muchos escritores de argumentos de películas. ¿Vieron cuando la película comienza con el final y después vuelve hacia atrás? Bueno, parece que con Enoc hace lo mismo. Muestra la escena final de alguien que se lo lleva a Dios, que no muere, que transpone de forma diferente el umbral entre la vida y la muerte, para luego empezar a contarnos algo más de este ser y de cómo salió de este mundo. Ahora, es interesante en este versículo de Génesis 5:24 que dice, y desapareció porque le llevó Dios. Ese verbo que acá está traducido como llevárselo Dios, es el mismo que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando se habla del arrebatamiento de Elías. Y cuando le preguntan, ¿se acuerdan a Eliseo varias veces? Segunda de Reyes 2, versículo 3, versículo 5, versículo 9 y 10. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de ti? Ese verbo que ahí se traduce quitar es el mismo verbo en el hebreo que se traduce en Génesis 5:24, llevar. Pero si vamos a Génesis 5:22, vamos a ver que lo que alteró la monotonía en esta genealogía que estábamos leyendo, primeramente no fue la desaparición milagrosa de Enoc de este mundo, sino lo anterior. ¿Cómo altera la monotonía Enoc de sus ancestros y cómo altera aún lo que se va a decir luego de sus descendientes? Se dice que Enoc, más que vivir, caminó con Dios. Venimos de un listado de hombres y mujeres antes y después, especialmente hombres, después de Enoc, que parecen estar marcados simplemente por el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero hay alguien que marca una diferencia. Hay alguien que hace algo más que vivir. Hay alguien como Enoc que camina con Dios. ¿Qué razón da el autor bíblico de cómo pudo Enoc tener una vida que rompió con la monotonía y la rutina del resto de los mortales? La explicación la tenemos, lo acabamos de leer, en Hebreos 11:5 y en Génesis 5:24. Hebreos 11:5 aclara, por la fe Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. ¿Por qué? Pero antes de llevárselo, Dios declaró que Él le había agradado. O sea, el final de Enoc tiene que ver con toda su vida previa. No es que fue una alteración de su existencia surgida en forma de la nada, inexplicable, sino que es la consecuencia de un estilo de vida de Enoc. Y Génesis 5:24 dice,
Caminó pues Enoc con Dios, y esa es la razón por la que luego desapareció, porque le llevó Dios. Ahora, ustedes saben que hay un Antiguo Testamento, el nuestro, el que tenemos en nuestras Biblias, viene de una traducción de un texto hebreo, ¿sí? Pero hay otro Antiguo Testamento que ha sido escrito en griego, que es la famosa Septuaginta, y de la cual muchos de los pasajes citados, por ejemplo, de Pablo del Antiguo Testamento, son de esta versión. Ahora, yo les voy a leer Génesis 5:24, lo acabamos de leer, en nuestra versión normal. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjense cómo dice la Septuaginta: y agradó Enoc a Dios y no fue hallado por esto, porque le trasladó Dios. Es decir, lo que en nuestras versiones se traduce, caminó pues Enoc con Dios, en esta otra versión del Antiguo Testamento se traduce, agradó Dios a Enoc. A lo que quiero llegar es que lo que está mostrándonos la Biblia es que caminar con Dios sería sinónimo de tener una vida agradable a Él. Por eso una versión que ustedes tienen, o que no la tienen porque es de la Septuaginta, dice, agradó Enoc a Dios. Pero la otra dice, caminó Enoc con Dios. Ahora, ¿cómo logró esto Enoc? ¿Cómo rompió el molde? ¿Cómo logró más que respirar, vivir o sobrevivir, vivir una vida con propósito, una vida agradable a Dios, una vida caminando día a día con Dios? Y la Biblia no tiene otra cosa que explicarnos que fue por su fe en Dios. Por lo tanto, si nuestra vida en algún momento está queriéndonos comenzar a aburrir, y la monotonía y la rutina comienzan a pintar de gris nuestros días, Dios tiene un remedio para eso, para devolvernos las ganas de vivir, para volver a darnos vida para nuestra vida. Y esa clave, ese remedio de parte de Dios es decidirnos a caminar con Él. Alguien podría decir, bueno, pastor, yo hace años que camino con Dios. Me parece bárbaro. Pero antes de que lo firme abajo, déjenme compartirles algunas condiciones para caminar día a día con Dios, que están en la palabra de Dios. Antes de enumerarlas, vamos a citar un pasaje que es clave en este momento, y que es el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, que dice sencillamente, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Obviamente es lo que llamamos popularmente una pregunta retórica, y la respuesta que se espera es no. ¿Se imagina usted con un amigo o alguna de las hermanas con una amiga, quieren salir de viaje, una quiere ir a Mar del Plata, la otra quiere ir a Bariloche, y va a ser difícil que viajen juntas? Una quiere ir al mismo lugar, pero una quiere ir en micro y la otra quiere ir en avión, va a ser difícil que vayan juntas o juntos. Entonces, antes de emprender el viaje, dice Amós 2:2, no van a poder viajar juntos si antes no se ponen de acuerdo. Y es importante en este sentido saber que a lo largo de toda la Biblia, cada vez que el hombre se ha puesto de acuerdo con Dios, o usando un término más bíblico, cada vez que el hombre ha hecho pacto con Dios, en ese acuerdo, en ese pacto, siempre es Dios el que pone las condiciones. No hay negociación ahí. No es que Dios dice, bueno, la verdad que le pedí a Guillermo esto, pero bueno, estuvo regateando y al final sí, llegamos a un acuerdo y no le voy a pedir tanto. No. Eso no existe en la Biblia. Todo acuerdo de un hombre con Dios, Dios es el que pone las condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Primera de ellas está en relación con la meta del viaje. ¿Hacia dónde va este viaje? ¿Hacia dónde Dios quiere que su vida y la mía sobre esta
sobre este planeta apunte, llegue. ¿Cuál es la meta que Dios quiere para usted, para mí, para cualquier hijo o hija de Dios? Y esa meta indiscutiblemente es la semejanza con Jesús. No es que usted trabaje para Él, no es que usted se comprometa con Él. Primeramente, lo que Dios más quiere de usted y de mí es forjar la imagen de Cristo en nosotros. No lo estoy inventando yo, lo escribió Pablo hace muchos años en Romanos 8, versículo 29, donde dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vieron que hay padres que no les gusta tener hijos parecidos y cuando son diferentes entre sí están encantados. No es el caso de Dios. Dios quiere tener todos los hijos parecidos y parecidos a su Hijo con mayúscula, que es Jesús. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esta meta del viaje en la que nos tenemos que poner de acuerdo si queremos caminar más que vivir, caminar día a día con Dios? Porque el versículo anterior, el versículo 28 de Romanos 8, ¿qué aclara? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y aparece en el 29, que todos lleguemos a la semejanza de Jesús. Lo que quiero que entiendan a la luz de estos dos versículos es que todos los incidentes que tengamos en este viaje con Dios, las pérdidas que podamos sufrir, los desengaños, las agresiones sufridas, las injusticias experimentadas, el desamparo, las enfermedades que parecen no tener explicación en nuestro caminar con Dios, por la providencia de Dios, por el amor de Dios, todo eso que nos ha sucedido, que nos puede pasar, dice la palabra de Dios que Dios va a hacer que coopere de alguna manera, que coopere, que obre junto con, que colabore, o sea, que trabaje junto con Dios en ¿qué? En que lleguemos a parecernos más a Jesús. Si no tenemos en claro esta meta a la que quiere llegar nuestro Dios, no vamos a poder caminar con nuestro Dios. Si su meta es salvarse para el resto de su vida y llegar a una jubilación sin sobresalto, esa no es la meta de Dios. Si su meta es alcanzar no sé cuántos títulos, esa no es la meta de Dios. La meta de Dios para todos nosotros es llegar a la semejanza de Jesús. Segunda condición, si queremos andar con Dios, es el camino o la ruta. Alguna vez escuché que para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas, Dios no nos da un mapa, sino una brújula. Para orientarnos en el norte, pero no para decirnos precisamente cuáles van a ser nuestros próximos pasos. Dios quiere guiarnos en el día a día, llegar a la semejanza a su Hijo, pero no nos va a entregar un instructivo de lo que tenemos que hacer cada día. ¿Sabe qué nos va a ofrecer? La relación personal con Jesús, como guía. Cuando Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, no se estaba refiriendo solamente a que Él era el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, sino que en la relación personal con Él vamos a descubrir el camino que Dios tiene para nosotros. Debemos ponernos de acuerdo en cuál va a ser el camino o ruta. Y la tercera condición para andar con Dios es cómo vamos a viajar. No dijo que vamos a ir juntos, sí. Juntos sí, pero no amontonado, diría el dicho. ¿Por qué? Acompáñenme, vamos a Josué capítulo 3. Está el pueblo de Israel a punto de cruzar el Jordán y Josué está dando las últimas indicaciones previas a ese cruce. Leemos en la palabra de Dios, Josué capítulo 3, versículo 1 al 4. Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo.
Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo lo siguiente: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella. ¿Por qué? Versículo 4. A fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no se acercarán a ella. Vamos juntos, pero Dios va adelante. Vamos juntos, pero Él dirige. Él es quien marca el rumbo, Él es el que pone los tiempos. Quizá se nos pasa este detalle del versículo 3 y 4, donde dice: cuando vean el arca del pacto, el arca era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando vean que Dios se está moviendo, sigan la dirección que Dios les está indicando. ¿Por qué? Dice el versículo 4, para que sepan el camino por donde han de ir. Pero hay algo más en este cruce tan simbólico, pero también real. Cuando llegamos al versículo 17 de Josué 3, ustedes van a leer el detalle de que dice: pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. Porque es importante que en este caminar junto con Dios Él vaya adelante, no solamente para poner los tiempos de nuestros movimientos, de nuestras decisiones, de nuestras etapas, no solamente para indicarnos la dirección, sino también para algo más poderoso aún, que es hacernos el camino donde aparentemente no hay camino. El Jordán no es un camino, es un río. Sería un camino si se seca todo, entonces el cauce puede ser un camino. Pero cruzar el Jordán no tenía camino, no hay un puente, o no lo había. Pero Dios, si va adelante, es capaz de hacer camino donde no lo hay. Dice Isaías 43, 16, así dice el Señor, el que abre un camino en medio del mar, una senda entre las aguas impetuosas. Y un par de versículos más abajo, fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Es decir, que si bien caminamos juntos, es importante que haya alguien que mande, y ese alguien es Dios. No solamente para recordarnos la meta de nuestro viaje, la semejanza con Jesús. No solamente para mostrarnos el camino o hacernos el camino, o mostrarnos que puede haber un camino donde pareciera que no hay camino. Vieron que hay situaciones en nuestra vida en que creemos que tenemos todas las opciones posibles para solucionar nuestro problema. Está la solución A, B y C. Pero no sabemos que Dios posiblemente tiene una D, que ni le imaginamos. Por eso tiene que ir adelante. Ahora, cuando la Biblia habla de caminar con Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento esta misma verdad espiritual se llama de otra manera. Y no se llama caminar con Dios, sino mayormente se llama andar en el Espíritu. El caminar con Dios del Antiguo Testamento es el andar en el Espíritu del Nuevo Testamento, como dice Pablo en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y ese andar en el Espíritu es un verbo que literalmente significa caminar. Ese es el sentido primario de ese verbo, caminar, andar. Lo que pasa es que en la misma Biblia ese verbo tiene, como lo tenemos en nuestra propia cultura, el significado simbólico de conducta. ¿Vieron? Anda
con malas compañías. ¿Qué significa? Y que está viviendo cerca de personas que no le conviene. Anda por mal camino. ¿Qué significa? Y que su vida está tomando un camino peligrosamente equivocado. Acá andar en el Espíritu significa un estilo de vida en el que el Espíritu de Dios nos guía. Ahora es interesante, cuando leemos Gálatas 5:18, esta guía del Espíritu nos enseña algo más. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y algo importante que hay que agregar respecto a la guía de Dios en este caminar juntos. Porque acá el verbo guiar en el Espíritu no significa solamente marcar una dirección o indicar un camino. También tiene la idea, el sentido de impulsarnos en una determinada dirección. Porque Dios no solamente nos quiere mostrar el camino, sino quiere movernos a ir por ese camino. Por eso me gustó cómo escribió este escritor cristiano la guía del Espíritu usando este símbolo. Dice, el Espíritu Santo de Dios nos guía, y usa la figura, como la locomotora en un tren. No le seguimos por nuestro propio esfuerzo, somos guiados por su poder, o sea, somos movidos. Por lo tanto, andar en el Espíritu significa mantenernos conectados a la divina fuente de poder e ir donde quiera que Él nos impulse a ir. Así es el Espíritu de Dios. Por eso sigo repitiendo que para mí una de las personas que en toda la Biblia manifiesta más llenura del Espíritu de Dios es Felipe. Porque ¿qué dice de Felipe, Lucas? Lo arrebató el Espíritu y se lo llevó de un lugar a otro y estaba en otro lugar, y de estar con el eunuco en el desierto termina apareciendo en Azoto. Ese es el símbolo máximo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Literalmente lo movió, y aunque Dios no nos mueva literalmente a nosotros, Dios quiere impulsarnos en sus caminos. De tal manera que no es que le pongamos buena voluntad, le pongamos garra. No, esto es la obra de Dios en nosotros. Cuando comenzamos nuestras palabras hablamos de que Enoc rompió el molde, alteró la monotonía de la vida de cualquier mortal, experimentó algo más que simplemente vivir. Enoc caminó con Dios, Enoc tuvo una vida agradable a Dios. Miremos cómo lo dice y repasamos Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, fíjense lo que aclara el autor de Hebreos, todos reconocieron ¿qué cosa? Que él era del agrado de Dios. Resumen de la vida de Enoc: todos reconocieron que su vida fue del agrado de Dios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no es casualidad que en el versículo que sigue, que es Hebreos 11:6, sigue diciendo, pero, ese pero conecta lo que va a decir el versículo 6 con lo que venía diciendo el versículo 5, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y explica, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y esas dos frases yo creo que representan lo que fue el estilo de vida de Enoc, de alguien que agradó a Dios, de alguien de fe, que fue alguien que buscó a Dios, que fue alguien que trató de acercarse a Dios cada día de su vida. ¿Cómo hacemos para caminar de un modo diferente? Aprendimos a caminar a lo sumo a los 2 años cada uno de nosotros. Mes más, mes menos, de gatear a caminar anduvimos por ahí.
pero Dios nos quiere volver a enseñar a caminar. Caminar en el Espíritu. Y vamos a tratar de ver cómo, repasando algo de lengua española. Ustedes saben que un participio, para los que tienen que rendir lengua les va a venir bien, un participio es un verbo que tiene función de adjetivo. ¿Por qué es esto? Es una acción que una persona, un verbo, que hace tan recurrentemente que lo termina caracterizando. Si usted es una persona que se enoja todos los días, el participio que se aplicaría a su vida o a la mía es fulanito de tal, el que se enoja de nada, o el que está siempre enojado. Si usted es de hablar mucho, bueno, el participio es Guillermo, el que se la pasa hablando. Ese es un participio, es un verbo que como lo practicamos todos los días, nos representa. Y acá en Hebreos 11:6 hay dos participios. Primer participio, el que se acerca a Dios. Y ese es el primer secreto para una vida en el Espíritu. Alguien que intenta día tras día acercarse a Dios. ¿Por qué se nos va a ocurrir querer acercarnos a Dios todos los días? Por la sencilla razón que sabemos que un poco más cerca tenemos que estar o podemos estar. Si estuviéramos en la intimidad total con Dios, que ya conocemos, no lo procuraríamos, pero como todos sabemos que centímetros, metros o kilómetros tenemos que acercarnos a Dios, el que se acerca a Dios es alguien que va a caminar con Dios. Dice el Salmo 73, versículos 27 y 28. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Si aplicamos estos versículos a todas las personas que habitan en Cava, podemos dividir a todos los que viven en Capital Federal en dos grandes grupos. Los que en esta semana han tratado de acercarse a Dios y aquellos que se han alejado o se han alejado más aún de Dios. No hay término medio. No, pastor, yo la verdad que estoy a la misma distancia de hace 3 meses. Si está a la misma distancia, usted se está alejando, porque la dinámica que Dios quiere es que nos acerquemos cada día más a Él. Ahora, mi pregunta a tu vida es, ¿en qué grupo vos serías ubicado en esta semana? ¿Como el de las personas que se han acercado a Dios o de los que se han alejado? No, acá no me conteste que no, yo soy hijo de Dios, yo oro todo lo... Sí, eso está todo bárbaro. Pero podemos poner el piloto automático, ¿vieron? Y tener nuestros rezos evangélicos y orar siempre las mismas palabras o procurar acercarnos a Dios. Primer participio. Segundo participio, que Dios, dice la parte final de Hebreos 11:6, es galardonador, o sea, es premiador, es recompensador de los que le buscan. Ese es el segundo participio. Personas que se caracterizan porque constantemente buscan en forma intensa y decidida a Dios, y debíamos agregar en oración. Dice Isaías 55:6, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. ¿A quién les extiende esta invitación el profeta Isaías de acercarse a Dios? Miren el versículo 1 del mismo capítulo y van a tener la respuesta. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. La invitación a acercarse a Dios es a los necesitados, a los carenciados, a los que le falta algo de Dios. Si vos te sentís completito, esto no es para vos. Si vos decís, no, pastor, yo ya más de Dios no puedo porque ya estoy tan lleno de Dios que no necesito. No, esto es a los sedientos,
a los que no tienen para pagar, pero quieren lo que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuál es el resultado de acercarnos a Dios? El versículo 7 lo dice, de Isaías 55. Abandona el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Nos acercamos a Dios porque sabemos que podemos estar más cerca de Él de lo que estamos. Buscamos a Dios porque necesitamos de su perdón, porque necesitamos arrepentirnos, necesitamos mejorar nuestros caminos, necesitamos de su perdón y de sus nuevas oportunidades. Caminar con Dios lo hacen aquellas personas que día a día lo buscan y tratan de acercarse a Él. Le voy a reconocer una confidencia. Les he predicado de andar en el Espíritu, pero realmente lo estoy procurando yo también. Estoy queriendo conocer del Señor y estoy pidiéndole al Señor qué es andar en el Espíritu. No es que yo ya lo tengo claro y sí, después les doy un par de consejitos. No. Lo que sí quiero es más de Dios en mi vida. Lo que sí creo que Dios tiene más para mi vida. Y por eso anhelo andar en el Espíritu. ¿Cómo se logra? Bueno, es muy sencillo. Y volvemos al comienzo. Colosenses 2:6 lo dice muy claro. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibí? Por fe, por medio de la fe. No porque creía que lo merecía, sino porque creía en su amor y en su misericordia. Jesús entró a mi vida por medio de la fe. ¿Cómo voy a andar en Él día tras día? También por la fe. Y este es el desafío que nos deja un desconocido Enoc, de lo que se dice poco y nada en la Biblia, casi nada. Lo único que sabemos es que caminó con Dios. ¿Vos estás dispuesto a hacerlo? ¿O querés seguir con tu vida rutinaria, monótona y aburrida? La decisión está en nuestras manos, pero Dios quiere una vida que le agrade a Él. Dios quiere que este año sea distinto en tu vida, porque vos caminaste con Él. Vamos